Para, Botero, para, porque es que tu obra, de verdad, tu obra es una... Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te vengo a hablar de Botero. Fernando Botero, pintor, dibujante y escultor colombiano. ¡Fua! ¡Qué bueno! Para ahorrarte que te veas el vídeo te tengo que decir que a mí Botero no me gusta absolutamente nada, así que si eres un gran defensor o defensora de su obra, si crees que Botero es lo más y esto, oye, ahórrate ver el vídeo porque, en fin. Fernando Botero Angulo, un colombiano nacido en Medellín en 1932, que es de estos pintores que ya desde el nombre ya anuncian a lo que se van a dedicar. Por ejemplo, Botero se parece mucho a botella, botijo, bota, algo voluminoso. Igual que Tapies, ¿no? Tapies, tapia, la tapia, muro, en fin. Y como segundo apellido, Angulo, que si le cambias el acento es ángulo, ángulo obtuso. Obtuso como tu obra, Botero. Y es que no me gusta absolutamente nada este pintor al que le han dicho que es el pintor de las gordas y que él insiste tanto cuando se lo dicen en que él no pinta señoras gordas, Botero. Entonces, ¿tú qué pintas? ¿Astronautas? En el panorama mundial de las artes plásticas, el nombre del pintor colombiano Fernando Botero ocupa un primerísimo lugar, sin discusión alguna. Si miramos su obra, si la analizamos, vemos cómo es una formulita, es decir, él pinta de una manera concreta y eso lo repite, las caritas que él hace, las caras, es que son todas iguales, encima no tienen ninguna expresión, son caras sin expresión. Yo creo que hasta tiene una plantilla para hacer las caras porque es que no se diferencian. Y él dice que no es el pintor de las gordas, sino el pintor del volumen. Mira, Botero, si quieres pintar gente gorda, si quieres pintar el volumen, si quieres pintar lo voluminoso, no te sale. Sin embargo, si te fijas en Jeanne Saville, es una pintora que hace unas pinturas fabulosas, con unos ángulos que coge fantásticos, que realzan esa gordura, esa belleza de lo gordo. Son pinturas bastante potentes, al igual que las de Lucian Freud. Cuando Lucian Freud pinta a esos hombres gordos, esas mujeres que tienen esos pechos que le caen de un sitio a otro, que parecen cascadas, parecen auténticos paisajes, parecen montañas, cuerpos en los que la gravedad está actuando. Y eso es bello, eso es precioso. Por no irnos, por supuesto, a Rubens. Rubens pinta a unas gordas maravillosas. Pero tú, Botero, ¿qué pintas tú? Bueno, la verdad es que yo fui autodidacta hasta ese momento. Con excepción de unas pocas veces que visité a Rafael Sáenz, que era profesor y que, bueno, me dio algunas indicaciones. Y en el fondo yo me considero autodidacta hoy en día porque yo sí estudié en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yo fui a la academia, había un ambiente de trabajo ahí, había una modelo. Y es que uno de los grandes problemas de Fernando Botero es que ni siquiera pienso que tenga gran nivel en el dibujo, porque dibuja flojito. Son dibujos torpes, como si dibujase con la mano tonta, como cuando alguien te va a dar la mano y no aprieta, así es como dibuja él, tontunamente. Y es que uno de los grandes problemas de la pintura de Botero es que se copia a sí mismo. Él se repite más que el gazpacho. Lleva repitiéndose, yo qué sé, 40, 50, 60, 180 años. Y es que eso se llama endogamia. Endogamia pictórica, entiéndase. ¿Y qué pasa con la endogamia? ¿Sabes lo que pasa con la endogamia? ¿No lo sabes? Pues eso. La pintura de Botero es empalagosa, es como si te pusiesen delante una tarta de merengue de 10 pisos y te la tuvieses que comer con una cucharita de café. A Botero lo están metiendo en la historia de la pintura con calzador. Y bueno, si miramos la historia de la pintura, si miramos pintores que han pintado gordos y gordas, pero bien, nos encontramos a Juan Carreño de Miranda, que en 1680 pintó a la conocida como la niña monstrua. Él era discípulo de Velázquez y pintó a esta niña de 6 años que, bueno, en la corte de Carlos II, al igual que muchas de las cortes del siglo XVII, XVI, pues les gustaba tener a esos monstruos, esos enanos, que también los pintó Velázquez, pero que los entendían de otra manera, buscando precisamente eso, la belleza que tenían. Y a mí esto me hace reflexionar mucho, porque claro, en esa corte de Carlos II, donde invitaban a estos enanos, a estos gordos, a estos monstruos, para que estuvieran allí con ellos, yo pienso que hoy día el hecho de que Botero sea tan conocido, tan famoso, de que la gente quiera
cuadritos de Botero, puede ser por esto mismo, porque ahora hay una nueva oleada de ricos, de nuevos ricos, ¿no? Y ellos pues se creen reyes, se creen que son los reyes del mundo. ¿Y qué necesitan tener en su casa? Pues a esos monstruos. ¿Y a quién le compro yo un monstruo? Porque no pueden tener a monstruos reales por ahí. Pues compro un cuadro de Botero y así tengo a mi gorda, a mi gordo, a mi monstruo, y así ocurre todo. Si miramos todos los reportajes, las entrevistas que le han hecho a Botero, siempre dice, no, es que lo importante de mi pintura es que yo he creado un estilo propio. Fernando Botero. Se suele referir a su estilo como boterismo. El boterismo. Como si crear un estilo fuese algo importante. Yo ya lo he dicho en otros vídeos. Crear un estilo es lo más fácil del mundo. No hay más que repetir una fórmula. Y Botero, evidentemente, repite una fórmula, pero hasta cansarse. Lo que pasa es que no todos los estilos son buenos. Tú puedes crear un estilo y puede ser pues algo vacuo, sin interés, plano. A Botero le han dado el premio a la perseverancia. Él ha estado ahí repitiéndose, hasta que al final han dicho, el pintor colombiano más grande de todos los tiempos. Claro, es que si el que sigue la consigue, y esto lo sabe Botero muy bien. Cuando miras muchas pinturas suyas te viene a la cabeza, pues bueno, la broma fácil, ¿no? Decir pues que la palabra que define su pintura es que es un pintor, hace una obra pesada, y es pesado él, es pesada su pintura, pero no es una pintura de peso. Y es que Botero ni siquiera se esfuerza, de verdad. Si miráis las composiciones de sus obras, no son composiciones pensadas, son simplonas. Muchas de ellas son composiciones frontales. Se presentan las figuras mirando al espectador y ya está, no hay nada más. ¿Y lo que le gusta a una historieta a Botero? ¿Y lo que le gusta? Yo creo que ha repetido tanto esta historia que ya hasta se la cree él mismo, que es que le dicen que de dónde viene su estilo, y él cuenta la historieta de la mandolina. Y ese momento me llegó en México un día que yo estaba haciendo una mandolina. De que él pintó una mandolina y le puso el agujerito de la guitarra muy pequeño y se dio cuenta de que la mandolina era gruesa. Anda ya. ¿Qué pasa? Que tú no conocías la Venus de Willendorf, ¿no? Que tú no conocías los gatos medievales, que tú no has estudiado a Paolo Uccello o a Piero della Francesca, que digo yo, ya te gustaría a ti, Botero, parecerte un poquito a estos grandes pintores. Vamos, es que no te acercas ni esto. Pero también veo a mucha gente que dicen, a mí lo que más me gusta de Botero son sus esculturas, y hay esculturas de Botero por todas partes. O sea, ¿Cómo te pueden gustar esas esculturas si son horripilantes? A mí me recuerdan mucho a las figuritas de mazapán, esculturas gigantes de mazapán. Parece que le han puesto a los pájaros, a los caballos, a las personas muchas dosis de ácido hialurónico. Son personas globo, son horteras, hieráticos, faltos de expresión, vacíos. Y si es cierto que tú, cuando ves la obra de Botero por primera vez, dices, ¡ay, qué original! Eso se te va enseguida, porque uno ve la obra una, otra, y es que llega a decir, bueno, para Botero, para, porque es que tu obra, de verdad, tu obra es una... Un momento, ¿quién me ha puesto el pitidito este? Pues yo, ¿quién te lo va a poner? A ver, ¿esto qué es? ¿Autocensura? O sea, yo no puedo decir una palabra en mi canal, o sea, yo no puedo decir una palabra que define la obra de Botero. No ves que si no van a decir que tu crítica pues no es seria, hijo. Bueno, pero ni que esa palabra no estuviese en la RAE, en la Real Academia Española, ni que esa palabra no estuviese definida, que todo el mundo la usa. No. ¿Cómo que no? No. Pero es que yo no voy a decir que la obra de Botero es una cosa mal hecha, de mala calidad, que no. Una obra que no. Pero es que no. Vamos a ver, es que mira, ya la obra de Botero es una mierda. O sea, es una mierda. Y lo digo así, es una mierda, pero grande. ¡Fernando Botero! ¡Símbolo nacional de la mediocridad de Colombia! Y tú podrás decirme, oye, recomiéndame algún libro que hable de Botero para que yo vea cosas de él, algún catálogo. Pues mira, te voy a recomendar algo. No gastes tu dinero en libros de Botero, no gastes tu tiempo en ir a exposiciones de Botero. Ve a otras exposiciones, de verdad, que hay exposiciones buenísimas, que hay libros buenísimos. Y vamos a ir olvidando ya un poco a estos popes, a estos maestros, a estos grandes del siglo XX, porque es que no lo son, simplemente no lo son, no lo son. ¡Me cansé de tus obras! ¡Mediocre de la mierda! Espero que te haya gustado este vídeo, espero tus críticas también, porque yo critico y también acepto las críticas.
caricaturista con suerte. Suscríbete para que siga haciendo este tipo de contenido. Yo odio a Botero. Dale a la campanita, comparte, sobre todo comparte este vídeo para generar opinión. Yo odio a Botero. Y nos vemos muy pronto. Yo odio a Botero. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Ay, Botero. 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 Pero no me gusta nada, vamos. Nada. Cero Botero.